desde la Secretaría de Extensión, Bienestar y Cultura y desde la Secretaría Académica del Centro Estudiante de Administración Pública de la Universidad de Talca. Nos es muy grato presentar en este momento el primer seminario de Teoría Política de la Universidad de Talca, un trabajo conjunto entre el profesor Víctor Rocafort y el Centro Estudiante en general, que se plantea, me gustaría contarles cómo se plantea el espacio en un comienzo, dado el ánimo de generar una instancia extra aula y de conocimiento y debate que pudiésemos generar afuera de la sala. Se plantea la idea de empezar a trabajar con los dos profesores de planta nuevos, que es el profesor Ricardo Camargo, que ya está en una reunión, pero que se va a incorporar al proceso, y el profesor Víctor Rocafort. Es la idea de empezar a generar espacios de participación, como contaba anteriormente, que pudiesen ser más dinámicos que nosotros encontramos constantemente dentro de la sala de clases. En ese contexto es que partimos con la idea principal de hacer clases magistrales, pero rápidamente nos dimos cuenta de que ese tipo de instancias no iba a acotar a planos demasiado angostos de trabajo. En esa lógica es que decidimos extender la invitación a más profesores y a más tiempo de trabajo, y en ese proceso es que hemos implementado la idea de generar este seminario, el cual va a constar con sesiones programadas para cada miércoles al final de cada mes del año, con diferentes expositores, diferentes ponentes en temáticas similares, toda esta lógica de, por supuesto, de la importancia contemporánea de la teoría política. Sin más, creo que es momento de dar paso al profesor don Víctor Rocafort, que nos va a partir con la sesión inaugural, Sentido y actualidad de la teoría política. Un aplauso, por favor. Bien, muchas gracias Tomás, muchas gracias al Centro de Estudiantes y muchas gracias a la Administración del Campus de Santiago, de la Universidad de Talca, por permitir esta actividad. En realidad, cuando Tomás prácticamente el primer día nos propuso a los profesores Camargo y a mí el de realizar actividades extra aula, nos pareció una idea excelente y enseguida nos pusimos a pensar, ¿no?, qué podíamos ofrecer. Tenemos, por tanto, ya montado, organizado un seminario de teoría política que se va a dar, como ha explicado bien Tomás, todos los últimos miércoles de cada mes. Vamos a traer diversos invitados. En el mes de abril, con la mayor de las seguridades, vamos a tener la presencia del propio profesor Ricardo Camargo, y a partir ya de los meses siguientes vamos a tener diversos invitados, ¿no? En este caso durará hasta final de año, hasta diciembre. La idea también, estamos organizando una sesión algo más especial, que saldría del seminario de teoría política, también saldría de aquí, pero sería algo más especial para el último miércoles de mayo y el 1 de junio. Estamos pensando en unas jornadas que combinen lo que es la teoría con lo que es la práctica, es decir, traer teóricos que piensen la idea de lo político y también actores políticos relevantes en la realidad chilena para, bueno, ya os anunciaremos el tema, pero estamos dando, yo creo, una idea que os puede resultar bastante atractiva, ¿no? Bien, la idea también es que no solo sea la exposición magistral, sino que haya una discusión de fondo, que realmente sea un seminario y no una conferencia. En este caso están programadas las sesiones de 11 aproximadamente hasta las 12:30. Me demoraré en explicar lo que yo quiero mostraros hoy alrededor de 1 hora, y dejaremos media hora para la discusión. De ahí que vamos a pedir a los ponentes, en este caso yo os lo ofrezco, una lectura que apoye la sesión, y a partir de la cual podamos discutir no solo sobre lo que diga el propio ponente, sino también sobre la lectura básica. En el anuncio, como os decía al principio a los primeros que habíais llegado, hay un enlace al que podéis darle, y ya tenemos, bueno, una lectura en PDF que os supondría la base de lo que tendríamos cada sesión. Bien, ¿a qué me voy a dedicar hoy? Es un poco la presentación inaugural del seminario. El seminario es de la teoría política y voy a tratar de explicaros mi visión sobre el sentido y la actualidad que tiene la teoría política. Antes de comenzar, una cosa de organización. No sé si alguien, sabéis, quienes dais clase conmigo, mi fobia al aire acondicionado.
y voy a acabar congeladito y otra vez enfermo. ¿Alguien sabe cómo apagar el aire? Ahí lo tenéis. ¿Sí? Bueno, mientras estamos con esto, comienzo, ¿no? Sentido y actualidad de la teoría política. Yo vengo de un país, de España, que está atravesando en estos momentos una crisis política, una crisis ética, una crisis económica de importantes dimensiones. Cuando comenzó la crisis económica a ser evidente en el 2008, muchos economistas decían, pero espera, es que cuestiones éticas y cuestiones políticas están debajo de esta situación económica de crisis que se nos está viniendo encima. Y también decían, hay cuestiones económicas que son precedentes al año 2008 que nos pueden explicar este estallido, ¿no?, que desde el 2008 al 2015 estamos sufriendo. Sin embargo, a la hora de abordar lo político, desde la academia teníamos pocas herramientas, pocos ánimos para enfrentarnos a qué es lo que había pasado. En el ejemplo de España, había una asociación que realizaba congresos de economía crítica, lo llamaban, y los años precedentes a 2008 se estaban reuniendo y anticipando cuestiones que parecía que podían pasar, que podía dar con el estallido de la burbuja inmobiliaria. Oye, cuidado con la desigualdad entre los beneficios empresariales y los salarios, que esto nos puede llevar a cuestiones un poco difíciles, el endeudamiento se puede descontrolar. Bueno, había diversas cuestiones que estaban tratando en estos congresos de economía crítica, que lo llamaban. Muchos de sus investigadores, docentes y estudiantes, gracias a estos congresos, se unieron, realizaron iniciativas diversas y hoy protagonizan mucho de lo que se llama la nueva política en España y también los nuevos medios de comunicación. ¿Sucedía algo parecido en la ciencia política o no? Mi visión personal es que no sucedía. No teníamos estos congresos de ciencia política crítica que nos ayudaran a prever, a anticipar, a estudiar lo que podía pasar, lo que podía estar pasando. La reacción de la ciencia política española, en este caso, ante la crisis, fue de estupefacción. ¿De qué es lo que se nos está viniendo encima? Tenemos un montón de ciudadanos diciendo no nos representan, tenemos una presión increíble sobre la clase política que les estaban haciendo hasta scratches, ¿no?, a partir de la plataforma de afectados por la hipoteca, y no tenemos respuestas teóricas, disciplinares, para dar sentido a esto que está pasando. No lo hemos podido prever, no nos hemos podido organizar y, bueno, realmente había una cierta parálisis inicial. Parece, ¿no?, que en una expresión tomada clásica de Leo Strauss, se estaba tocando la lira mientras Roma ardía. Es decir, en las calles había una situación nunca vista en los años anteriores, que tenía que ver con lo político, con lo que estudiábamos, y sin embargo no estábamos sabiendo dar una respuesta. Estábamos tocando la lira de nuestros papers académicos, de los modelos de regresión lineal bien complejos, las estadísticas, contando los votos que había aquí y allá y haciendo unos análisis de datos respecto al establishment de la situación electoral, pero no le estábamos dando sentido a lo que sucedía en las calles. Teníamos un problema, ¿no? Sin embargo, la reacción a esta crisis de la política y también de la ciencia política en España ha sido bien interesante. Por un lado, quizá conozcáis uno de los partidos políticos nuevos que ha surgido en este nuevo ciclo. Podemos, precisamente, surge de una facultad de ciencias políticas donde hay una serie de cientistas políticos, de politólogos, que fundan este partido y, bueno, algunos tenemos ciertas críticas, algunos de los desarrollos, procesos, otras cuestiones son más de alabar, pero sin entrar a estas cuestiones sí que hay que reconocer que ha habido una traducción de lo que trabajábamos en nuestros despachos y en nuestras aulas a la arena pública. Es decir, y aquí doy la bienvenida al profesor Camargo, que es un gran estudioso de estos temas, resulta que teníamos una traducción
de aspectos teóricos que habían trabajado profesores como Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, en los que el profesor Camargo también es un especialista, salían de los papers y de las aulas y se plasmaban en la arena pública. Los medios de comunicación discutían sobre estas cuestiones del populismo desde la izquierda, aunque, bueno, en este caso ellos trataban de evitar la división izquierda-derecha y hablaban de los de abajo contra los de arriba. Es una de las cuestiones, bueno, que tienen que ver con esta propuesta teórica. Los medios de comunicación discutían, pero también las conversaciones privadas giraban en torno a temas políticos con cierto calado politológico. En las últimas Navidades, uno de los hashtags más conocidos en las redes sociales tenía que ver con de qué has hablado con tu familia en torno a Podemos, ¿no? ¿Qué es lo que decía tu familia sobre Podemos, la situación política, etcétera? Y realmente en las reuniones familiares se estaban tratando temas que tenían que ver con lo político, pero con cierto calado politológico, teórico, que habían logrado traspasar las aulas. Esto en el terreno práctico. A la vez hay una eclosión de nuevos medios digitales, principalmente, donde se abre la posibilidad de que científicos políticos, teóricos políticos, podamos aproximarnos a la sociedad y proponer nuestros temas. Es decir, la prensa tradicional en papel, que siempre tenía sus grandes figuras y estaba muy cerrada, tenía las puertas muy cerradas a la participación, bueno, pues eso se había abierto con nuevos medios digitales que lograban una gran difusión y una nueva generación de politólogos estaba empezando a entrar en estos medios y realizar sus análisis. En este caso, desde la política comparada, el comportamiento político, el estudio de datos electorales, de sistemas electorales, hay toda una corriente muy potente de una nueva generación, ¿no?, que ha podido entrar en estos medios y escribir y tener bastante relevancia de cara a la sociedad española. Bien, esto, al final, lo que ha supuesto, por tanto, ha sido de una cierta crisis, una parálisis inicial, un no tener respuesta, ni un pensamiento previo en una de las labores fundamentales de la ciencia política, que es prevención ante lo que puede suceder, ordenar el mundo, de darle significados políticos, resulta que, bueno, ha ido entrando en un cierto florecimiento, una época, no digamos tampoco dorada, no quiero exagerar, pero sí una época bastante positiva para la ciencia política, para su relevancia social y ese trasvase de conocimientos con la sociedad, ¿no? El escuchar lo que hay en la calle y el tratar de llevar a la calle lo que se estudia en las aulas y en nuestros seminarios. El caso de Chile lo estoy conociendo, recién llegado, llevo apenas mes y medio, pero lo que sí que estoy ya percibiendo es que hay una situación similar en muchas cuestiones a lo que yo he vivido, ¿no?, en el caso español. Hay una desafección por parte de los ciudadanos hacia la clase política a partir de los últimos casos de corrupción. También podemos hablar de cierto bipartidismo, ¿no? Nosotros en España, a la hora de hablar de nueva política, se ha hablado de una nueva política frente al bipartidismo, que representaría también la vieja política. Aquí tenemos la concertación o la nueva mayoría, ¿no? Y bascular entre las alianzas de derecha, UDI y demás, y la gente de la nueva mayoría, ¿no? Y bueno, este turnismo que en realidad se instaló hace pocos años, cuando entró por vez primera también la derecha a gobernar el país, ¿no?, y ahora ha vuelto otra vez la nueva mayoría. Sin embargo, casos como el Penta o como el Cabal lo que están revelando de alguna manera es que hay ciertas alianzas político-empresariales e incluso de la misma clase política que están en uno u otro lado, que al final responden a lo mismo, ¿no? Esto podría ser un retrato apresurado, simple, si queréis, pero que puede reflejar el hartazgo ciudadano, que quizá creciente, que refleje una crisis política de largo calado, una crisis ética que lo está empujando y, por supuesto, también la pregunta sobre la crisis económica. Eso, en Chile hay unos índices de desigualdad
muy altos, de los más altos del mundo. Sin embargo, por ahora parece que se mantiene un cierto crecimiento económico, que es lo que nos sucedió en España y lo que dio estallido a todo lo demás, ¿no? Bien, nos podemos plantear nosotros como estudiosos de la ciencia política la tarea de, antes de que haya un estallido mayor, ahora que estamos viendo cómo suben las aguas del descontento en Chile, plantearnos nuestra labor como científicos políticos, esa labor de prevención y de anticipación como científicos políticos. También el dar significado a cuestiones que se están moviendo sobre la base de lo político en Chile. Bien, esto es una de las labores principales hacia las que yo querría dedicar la sesión. Porque la pregunta que me hacía yo en España y que me hago también ahora en Chile es, dentro de este papel de la ciencia política, este papel relevante y actual que queremos dar a la ciencia política en conexión con la sociedad, ¿dónde se encuentra en concreto la teoría política? En España ha tenido un florecimiento marginal en estos últimos años, que os comentaba que, en cambio, otros campos académicos dentro de la ciencia política sí que estaban saliendo adelante. Es decir, nos encontrábamos con encuentros todavía cerrados que no lograban traspasar la barrera hacia la sociedad, ¿no? La barrera académica hacia la sociedad. Nos encontrábamos que en esos encuentros todavía cerrados tampoco daban pie a obras relevantes que dijeran algo más allá, y en los nuevos medios digitales pues tampoco nuestras voces tenían una presencia mayoritaria como otros enfoques de la ciencia política sí que estaban dando, ¿no? Entonces, de ahí la pregunta de, bueno, ¿y la teoría política? ¿Qué tiene que decir? ¿Tiene sentido su desarrollo? ¿Tiene sentido su estudio? ¿Tiene sentido su práctica? ¿Tiene actualidad? Yo creo que sí, y mucha. Y es lo que vengo aquí a defender. Y creo que en Chile es también básico, en este momento político en el que estamos, un desarrollo de la teoría política. Quienes dais, hay algunos de los presentes aquí que dais clase conmigo, ¿no? Y quizá me la hayáis escuchado ya. El origen de la teoría política, para mí, me parece básico tener en cuenta que hay un doble origen. Hay un origen clásico, bimilenario, podemos decir, que viene desde la época ateniense, donde teníamos por un lado esas grandes obras de filosofía política fundantes de un modo de pensar que seguimos todavía hoy dando vueltas a muchos de los temas que entonces emergieron, y además de Atenas estaba ese otro centro que es Jerusalén, desde donde sale un libro, ¿no? El libro, la Biblia, a partir de la cual también se originará otra clase de pensamiento distinto del ateniense, donde la revelación tenga su papel fundamental y no solo la razón o el razonamiento, el logos, ¿no? Razón, lenguaje, pensamiento, que había tenido su papel protagónico en Atenas. Atenas y Jerusalén, las dos grandes fuentes de origen, de surgimiento de la teoría política. Pero este origen clásico se combina con el origen moderno, contemporáneo, dentro de la disciplina científica de la ciencia política, que apenas tiene 150 años, no más, finales del siglo XIX. Queremos ser profesionales, queremos ser científicos, la ciencia política se conforma como una disciplina académica en los colleges, en las universidades, y nosotros precisamente somos herederos de esto. ¿Y cómo va a encontrar ahí su papel la teoría política? Pues pugnando mucho, ¿no? Tratando de encontrar su sitio, de desquitarse de los reproches que se le hace a la teoría política desde otros enfoques. No, que es que estás muy ligada a la historia, le dicen. Y la teoría política tendrá que decir, no, lo dirá Leo Strauss, no somos anticuarios, no somos arqueólogos. Somos teóricos pegados a la experiencia actual. Si nos interesa el pasado, nos interesa por su relevancia significativa para la actualidad. A la vez, se le va a decir, no, es que estás pegada al enfoque legal formal, estáis muy cercanos a la idea del derecho. Y diremos, no, nos interesan las constituciones, por supuesto, y los textos legales. Pero nos interesa más pensar la base que va a dar pie a conformar una nueva comunidad política. Aquí tenemos, ¿no?, el cuadro que he escogido para esta sesión, para el anuncio de esta sesión, el juramento del juego de la pelota, ¿no? Cuando se confabulan los miembros del tercer estado y enseguida se le empezarán a unir miembros de los otros dos
estados se confabulan, se juramentan para no salir de ahí hasta dar una constitución para Francia. Ahí, entre otros, están reflejados, ¿no? Tenemos el abate Sieyès, ¿no? Uno de los grandes teóricos políticos y actor práctico en la Revolución Francesa, que dará pie, ayudará a conformar el concepto de representación política moderna. Ahí estaban en un momento quizá tan interesante como el que podamos estar viviendo ahora en Chile, donde el gran debate que tenemos sobre la mesa es sobre la reforma constitucional de la Constitución del año 80. Vamos a hacer una reforma leve, parcial, de algunos artículos controvertidos, o vamos a conformar una asamblea constituyente. Y si la conformamos, ¿cómo la conformamos? Participativa, donde nos organicemos a partir de asambleas por todo el país para realizar una discusión, una deliberación de los temas importantes, cómo vamos a tomar las decisiones, cómo nos vamos a organizar, cómo queremos conformar los límites de la comunidad política. Esas son preguntas teórico-políticas. Y aquí, por tanto, lo que tenemos es una pregunta perenne en el desarrollo de la teoría política. De ahí, bueno, la idea que yo quería traer a la hora de poner este cuadro de Jacques-Louis David, con Bailly ahí en el centro, ¿no? Robespierre, Marat, Mirabeau, otros actores políticos relevantes que a la vez también eran unos teóricos muy interesantes, la mayoría de ellos. Por tanto, origen doble, origen clásico, origen contemporáneo, la teoría política encontrando su sitio entre la historia, entre el derecho y entre la propia filosofía. No es que sois filósofos, sois gente de la filosofía moral incluso, muy apegada a un pensamiento religioso, cristiano. Esto se le decía a los teóricos políticos en Estados Unidos a finales del 19, principios del 20. Y tuvieron que desquitarse también de ello, ¿no? Y decir, cuando queremos explicar cómo debe ser la sociedad, no estamos trayendo nuestras doctrinas cristianas, porque muchos de aquellos teóricos primigenios eran cristianos, no queremos traer nuestras teorías cristianas y ponerlas sobre la mesa y demás. Aquí, la gran génesis de la teoría política moderna se realiza a partir de los años 50, cuando algunos teóricos tienen que salir, tienen que huir de la Alemania nazi y llegan a Estados Unidos, van a las florecientes universidades de allá, les ponen muchos recursos, empiezan a interactuar entre ellos, y las grandes obras relevantes de autores y autoras como Hannah Arendt, Leo Strauss, Eric Voegelin, Sheldon Wolin, todo lo que va a ser la Escuela de Frankfurt con lo que había sido y seguía siendo la Escuela de Frankfurt con Adorno y Horkheimer, toda la herencia de grandes autores que quedaron en el camino, ¿no? Como Walter Benjamin, que se suicidó huyendo de los nazis, pero es uno de los grandes autores que nos sirven en esta tarea teórica, ¿no? Bien, todos estos autores van a recrear una nueva teoría política, una comprensión de la teoría política que no sea historicista, es decir, que no sea esa labor del anticuario, del arqueólogo, del historiador que se queda en el siglo V fascinado por el siglo V y no sabe venir a la actualidad, que no sea legal formal metida en los textos, ¿no? Y que tampoco sea en este sentido moral, filosófica únicamente, sino que sea muy política, muy ligada a la experiencia, a las calles como un laboratorio de la vida pública y donde tenemos que estar en contacto para saber qué pasa. Bien, momentos de crisis. Sheldon Wolin nos dice en la lectura que os he proporcionado, la teoría política es fundamental en momentos de crisis, sobre todo en momentos de crisis, es imprescindible. ¿Por qué? Porque los fenómenos políticos dejan de encajar con las instituciones políticas. Porque lo que tenemos es que ante una institución política, como puede ser la representación política en un parlamento, hay fenómenos de descontento que llevan a la gente a las calles a decir que no nos representan. Y hay que dar sentido a esto. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué nuestras instituciones se quedan obsoletas? ¿Hasta qué punto las costuras del establishment institucional se están resquebrajando? ¿Estamos siendo exagerados al hablar de una gran crisis política, de una caída de un régimen político y la aparición de otro régimen político? ¿O realmente sí que hay razones para pensar que el descosido en estas costuras es grave, es amplio y tenemos que reordenar muchos significados? Está claro que cuando hay descontento hay que dar respuestas
Y hay que dar respuestas primero en el campo de la significación. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo podemos comprender esto? Hay un ánimo inicial siempre en el teórico político que es la curiosidad, que es el conocimiento no ligado al poder, como Francis Bacon nos dijo en el avance del saber allá a comienzos del siglo XVII, precisamente cuando empezaba la idea moderna de teoría política. No es conocer para tener más poder profesional, más poder económico, más poder militar. Es conocer porque estamos curiosos, porque queremos saber qué sucede. Esta curiosidad está, por tanto, en los orígenes de la teoría política y nos puede ayudar en las crisis. Se ordenan, se significan fenómenos políticos que rompen las costuras de las viejas instituciones políticas. Pero a la vez, no solo comprendemos, sino que también planteamos proyectos de ciudad, de mejora. Ya sabéis, ¿no?, quienes habéis tenido clase, estas primeras clases hemos hablado, algunos, ¿no?, en Introducción a la Ciencia Política, Aristóteles, ¿no?, el logos, la idea del pensamiento, de la razón, y que eso nos sirve para decir lo justo, lo injusto, lo conveniente, lo inconveniente, pero también para mejoras de la ciudad, para proyectos de ciudad. Y ahí es imprescindible la labor imaginativa del teórico, la visión. El libro de Sheldon Walling que hoy os recomendaba, lo traducen como política y perspectiva. En realidad, en inglés, es politics and vision. La visión es más amplia. La traducción es muy buena del libro. Sin embargo, el traductor falló, a mi entender, en el título. Porque visión no solo nos quiere decir perspectiva. La perspectiva del teórico, los conocimientos situados, el decir desde dónde hacemos teoría política es imprescindible, ahora hablaré de ello. Pero además de la perspectiva está la visión imaginativa, creativa, original, una nueva voz. Es decir, todos tenemos una perspectiva situada, concreta, y esto también nos va a ayudar, estas experiencias, a dar una nueva voz, pero necesitamos imaginación. Cornelius Castoriadis, otro gran teórico político del siglo XX, lo decía. La imaginación radical del ser humano en este periodo, escribía a finales de los 80-90, está en crisis. Igual que la imaginación radical de los seres humanos está en crisis, los imaginarios sociales instituyentes también están en crisis. ¿Qué es lo que nos quería decir con esta palabra, con este concepto? Nos quería decir que a la hora de conformar mundos, significados a lo que está sucediendo, y a la hora de conformar aquello que ya se empieza a escuchar, la nueva política, tenemos que tener imaginación, tenemos que ser creativos. Mirar, echar la vista atrás, y nos puede ayudar Grecia, ¿no?, nos puede ayudar Atenas, lo que hablaban allí de la participación política. Mirad aquello de la rotación, de la revocación de los cargos, de los exámenes anteriores y posteriores a cada cargo público. Esto nos puede ayudar. ¿Cómo conformaban su constitución política? Nos puede ayudar mucho. Pero a la vez, tener imaginación, la novedad de nuestros tiempos es inimitable. Tenemos que estar a caballo de los tiempos y saber dar a nuestra fantasía la libertad conveniente para poder crear teorías políticas que ayuden, que mejoren la ciudad. Y esa es una labor muy difícil, ¿no?, que a veces, tal y como hemos enclaustrado la teoría política en nuestros programas de estudio, en nuestras instituciones académicas, se puede quedar acartonado, ¿no? De ahí la importancia de actividades como esta, me parece, donde luego podamos discutir, podamos debatir y podamos salir de lo que es el aula tradicional. Respecto a esto de la nueva y vieja política, ¿no?, me parece interesante. Ayer, por ejemplo, en Twitter veía uno de los grupos políticos ahora que veo que pueden ser novedosos en Chile, Izquierda Autónoma, creo que se llamaba, que de una manera o de otra, ¿de acuerdo? Por tanto, ser rigurosos, pero ser también comprometidos desde nuestra perspectiva, desde las presencias y ausencias que damos a la hora de conformar la teoría política. ¿Y por qué digo todo esto? Porque no queremos hacer una teoría política mutilada. Como ciudadanos tenemos logos, pero también tenemos pazos, tenemos ethos, tenemos fantasía, es decir, tenemos pasiones, tenemos sentimientos, y no las tenemos por qué mutilar. La teoría política también es una disciplina apasionada. La curiosidad, decíamos, que nos guiaba a la hora de comprender. Si no tenemos la pasión por comprender, la pasión por el estudio,
no tenemos teoría política. La pasión está presente, el ethos, la ética, ese compromiso, el coraje cívico, ese compromiso público que os decía. Un compromiso público que además hace de la teoría política algo muy distinto al rito de los misterios ocultos, de las religiones ocultas o de los expertos. Un compromiso público que hace que entre cualquiera a su estudio y a su discusión. Y esa es una de nuestras tareas también como profesores, ¿no? El tratar de abrir la teoría política a que sea una forma de discusión en la ciudad. Porque saberes políticos ya sabemos que podemos tener todo. Y nos interesa, nos llena, nos afecta de lleno a nuestra vida. ¿De acuerdo? Por tanto, ese carácter ético, de compromiso, tiene que estar. Y esa honestidad intelectual a la hora de decir, soy yo y lo escribo desde aquí, también tiene que estar. Y ese rigor, ¿no? De ahí lo ético, ¿no? Y finalmente la fantasía de la que ya os he hablado, por supuesto, el logos, ¿no? La razón, los argumentos razonables y a la vez expresados desde nuestro pensamiento combinado con la idea del lenguaje. Hay un entretejer tiempos diversos. Os decía, antes ya hablaré de esto, bueno, pues hemos llegado, ¿no? La labor del teórico político se combina entretejiendo tiempos diversos. Preocupaciones perennes que han estado desde su origen, cuestiones que tienen que ver con el poder, con la autoridad, con la constitución política, con la libertad. ¿Qué es la libertad? Sabemos que hay cambios, ¿no? Según los contextos, y hay teóricos que dan distintos estratos a este concepto de libertad hasta la actualidad. La igualdad, ¿no? Cuestiones perennes, pero a la vez ese entretejer con tiempos diversos quiere decir estar muy atentos a lo que está surgiendo ahora mismo. Cómo se está conformando hoy día la representación política, por ejemplo, hablábamos antes, ¿no? Está surgiendo algunos nuevos conceptos de libertad ligados a la igualdad. Cómo está cambiando la autoridad en este siglo XXI. La autoridad política, que es lo que nos interesa, ¿no? Por tanto, ese entretejer tiempos diversos y no hacerlo de manera, una teoría política cronológica, ¿no? Donde vayan desfilando uno tras otros todos los grandes teóricos políticos del canon, perspectiva situada, varones, blancos, heterosexuales, cristianos, occidentales en su mayor parte, ¿de acuerdo? Hay mucha injusticia en esta conformación del canon. Ser conscientes de esto y tratar, en la medida de nuestros conocimientos, siempre es difícil incorporar ausencias, ¿no? Relevantes, que sean significativas. No solo cronológicamente, en ese desfile que nos sirve. Yo la historia de la teoría política la sigo explicando cronológicamente porque me sirve. Pero también hacer una labor como el acordeón, ¿no? Decía Joseph Jerusalmy, que es un teórico muy interesante que procede del estudio del pensamiento judío, que el tiempo lo podemos tratar como un acordeón significativo, estirándolo y luego contrayéndolo para lo que nos sirva. Walter Benjamin, otro gran autor judío, lo decía, ¿no? Cuando se han roto las cadenas de la tradición, lo que tenemos son perlas que han quedado en el fondo del océano. Recoger estas perlas del pasado y que nos resulten significativas en la actualidad nos puede ayudar. A mí cuando Giambattista Vico me habla en el siglo XVIII de que podemos llegar a vivir en cubículos cercados por gruesos alambres en soledad, en una soledad que se expande y luchando todos contra todos si no construimos ciudad a partir de la idea de amistad política, está diciendo mucho en la actualidad. Está hablando de la actualidad, por supuesto, que él no conocía nuestros condominios, ni nuestros malls, ni nuestros problemas para crear espacios de encuentro, ágoras ciudadanas en nuestras ciudades contemporáneas. Él escribía en el siglo XVIII, pero me dice mucho. Es una perla, para mí, significativa, que la traigo a la actualidad y podemos, gracias a él, explicar cuestiones que tengan que ver con él hoy día, ¿no? Por tanto, es entretejer tiempos diversos y, a la hora de entretejer tiempos diversos, una voz que traiga un legado y una tradición propia. Estamos demasiado acostumbrados a importar acríticamente todo lo que venga de Massachusetts con destino a toda la galaxia. Bien, lo que viene de Massachusetts es muy bueno, es muy rico, estudiémoslo, critiquémoslo, sigámoslo, por supuesto que sí, pero sepamos que nosotros estamos hablando desde Santiago de Chile. Y aquí hay otras tradiciones también bien ricas que nos pueden ayudar a conformar la teoría política que queramos hacer. Por tanto, saber desde qué coordenadas hablamos, qué tradiciones y legados podemos ofrecer a la discusión pública, ¿vale? Y tener en cuenta que muchas veces los teóricos
cuando vienen de sitios más alejados, ¿no? Y yo lo estoy experimentando en este mes y medio que llevo aquí, que me está costando enterarme del sistema político chileno, lo mío, ¿no? Tenemos que andar con precauciones. En este caso, por tanto, saber y lanzarnos a esta voz propia. Saber, por supuesto, y tener consciente, no como puede suceder en otros campos de la ciencia política, me refiero sobre todo a los estudios del comportamiento político, la política comparada, que es más difícil esto, saber que tenemos ciertos límites. Decir no a la idea de omnipotencia. La omnipotencia está reservada a Yahvé, ¿no? Decía, los orígenes del pensamiento judío eran muy sabios en esto. Yahvé está por ahí, es un locus de poder alejado de lo que es nuestra realidad, nuestro mundo político, y no hay puentes que nos unan con él, ¿no? Los cristianos, en cambio, ya pensaron, bueno, vamos a establecer un pontificado, una conexión, y ahí vinieron algunos aspectos de la divinidad a poblar las iglesias, las reliquias, los santos, etcétera, ¿no? Incluso el Hijo de Dios, pero con los judíos todavía teníamos esta separación, la omnipotencia, un concepto político fundamental. Bien, no empleemos, y luego está la omnipotencia en la ciencia moderna, el creer que podemos todo, ¿no? Que podemos llegar a Marte, y si no, vamos a llegar al siguiente país, lo podemos conseguir todo. Bueno, esto llevado a la política es muy peligroso. La omnipotencia de que somos pequeños dioses, y de que podemos hacer cualquier cosa para llevar a cabo nuestro plan. Los grandes totalitarismos saben mucho de esto. Stalin, cuando decía, voy a obligar a los agricultores de los campos de Ucrania a la industrialización, se negaban y pasaba por encima de ellos, ¿no? Porque eran obstáculos, instrumentos, los seres humanos, para los grandes planes de un pequeño Dios, ¿no? La omnipotencia. Bien, no tengamos omnipotencia a la hora de hacer teoría política. Sepamos también aceptar cuáles son nuestros límites. Y yo creo que la teoría política acierta en algo muy interesante, y es que mientras ahora muchos de los papers, ¿no? De los artículos en otros campos del saber, de las ciencias sociales, se hacen con un mismo molde, ¿no? Esta idea de la hipótesis, el desarrollo de las mismas, la verificación y el contraste final para dar pie a una conclusión que nos lleve a una pequeña certeza científica lograda, que nos puede servir, no digo que no sirva, y hay que estudiarlo, y es muy útil en otros campos del saber. En la teoría política, ese molde nos libramos un poco de él, ensayamos, de ahí que hagamos ensayos, ensayamos, probamos, fantaseamos, creamos, de manera rigurosa estudiamos, pero esa libertad que nos podemos dar proviene también de la falta de omnipotencia. No vamos a conseguir las grandes certezas, las verdades, con la V o la B corta, decís aquí, mayúscula. Bien, ¿cuál es el sentido de la política? Decía Hannah Arendt. El sentido de la política es la libertad. Es lo que le hace rodar una bicicleta, es la libertad. Si no hay libertad, no hay política. En cuanto se introduce, por ejemplo, la violencia, se crea el desierto en lo político, avanza la destrucción y no tenemos libertad, y no hay política. Por tanto, el sentido de la política es la libertad, el darnos libertad unos a otros para escucharnos y para decidir entre todos sobre lo que nos afecta a todos. Ese es el sentido de la política. ¿Y cuál es el sentido de la teoría política? Me pregunto, a raíz de esto que dice Arendt. Pues yo creo que tiene mucho de libertad, también de comprensión. Para terminar, estudiemos con pasión, por tanto, lo que viene del pasado, las obras del pasado, en conexión con nuestras experiencias actuales de lo político. Razonemos y dialoguemos a la hora de dar significado y de ofrecer mejoras a nuestra comunidad política. Construyamos entre todos ciudad, algo tan necesario para que existan ciudadanos y ciudadanas. A la vez, enriquezcamos cívicamente la ciudad, aportemos desde nuestro compromiso político, de nuestro coraje cívico, algo relevante para mejorar la vida de quienes vivimos en la comunidad política. Y por último, demos libertad a nuestra imaginación radical, cultivémosla. Sepamos acercarnos también a otros campos disciplinares cercanos, otras ciencias sociales, por supuesto, pero las humanidades, la filosofía, la literatura, la música, el arte, que nos puede ayudar en esta labor creativa, imaginativa. Y por supuesto que no nos falte el coraje
de desvelar lo injusto, de ser críticos, de atrevernos a decir, ¿de acuerdo? Finalmente, quiero terminar simplemente pues, ratificando, ¿no?, mi idea de que la teoría política tiene más sentido por todo esto que os he explicado y más actualidad que nunca. Pero lo que me interesa ahora es, bueno, que lo discutamos a raíz de lo que he podido plantear aquí y también de la lectura, que quizá no habéis tenido tiempo todavía de consultarla, pero para quienes hayáis podido consultarla y quienes no, pues a lo largo de estos días podéis consultarla. Bien, 12 en punto, media hora para cuestiones, debates. La sala quizá no invita mucho al debate, se está un poco... Pero bueno, yo voy a hacer un poco ya de moderador, daré alguna respuesta si me lo preguntáis, ¿no? Pero me interesa más pues una conversación, ¿no?, entre todos y entre todas sobre estas cuestiones que he traído aquí. Muchas gracias. Pública de tercer año, y usted al principio de su exposición hizo alusión a que la situación actual española tiene unos pincelazos, o en realidad la situación chilena tiene unos pincelazos de la situación española. En lo personal, yo creo que esto tiene mucho que ver con respecto al aislamiento teórico que hubo post-dictadura. En el caso español, después de casi 40 años de dictadura de Francisco Franco, y en el caso de Chile por Pinochet. Quisiera saber sobre todo anglosajona y latinoamericana. Muy bien, Alonso. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo podemos hacer, Tomás? ¿Una serie de preguntas o vamos estableciendo diálogos? Vale. Nada, no, pues en este sentido es una preocupación que precisamente tanto con el profesor Rayo como con el profesor Camargo les he preguntado, ¿no?, sobre esto y cómo ha afectado en Chile la dictadura de Pinochet para el desarrollo de la ciencia política en general y en concreto de la teoría política, ¿no? Porque es cierto, ¿no?, lo que decíamos con Leo Strauss y la persecución y el arte de escribir, que somos molestos, ¿no?, que esa labor de desvelar críticamente y de dar significado a cuestiones que suceden cuando hay una dictadura, cuando hay falta de libertad, somos molestos. Por tanto, no es casualidad que a la ciencia política le cueste muchísimo y a menudo no lo logre bajo sistemas dictatoriales. En España sucedió. Realmente el florecimiento de la ciencia política ha venido en sus disciplinas, académicamente, su institucionalización ha venido sobre todo después de la caída del régimen franquista, no antes. Y la teoría política en España pues le ha costado, ¿no?, porque después de haber tenido quizá un combate entre las ideas nacionalcatólicas y las ideas marxistas a finales de la dictadura, cuando en los años 80 comienza a desarrollarse bien en la academia la ciencia política española, se empieza a traer muchas cosas de Estados Unidos y hay una cierta fascinación hacia los modelos empíricos, todo lo que tiene que ver con el conductismo y demás, y entonces eso ha florecido muchísimo en España. Tenemos unos grupos de investigación muy potentes, también a nivel internacional, han conseguido muchos recursos, se han conseguido grandes revistas y de alguna manera también han formado comunidad entre ellos, se han presionado mucho a la hora de que estos recursos y demás pues fluyan legítimamente, porque están haciendo un gran trabajo hacia esto. Y sin embargo la teoría política pues todavía era dependiente de figuras aisladas, ¿no?, de grandes maestros, pero de manera aislada, que no había una combinación, que no hacían un trabajo común a la hora de conformar revistas, proyectos, etcétera, y que venía con ese déficit de la dictadura, ¿no?, en cuanto a los temas y demás. Ahora hay un ánimo distinto, hay dentro de la Asociación Española de Ciencia Política hay un grupo dedicado a la teoría política donde tratamos de realizar encuentros, de empezar a pensar estas cosas, pero es de hace nada, de hace un par de años, un año, que se está empezando a conformar, ¿de acuerdo? Por tanto, le ha costado mucho a la teoría política salir de esa situación difícil bajo el régimen franquista.
Y aquí en Chile, pues recién estoy leyendo, ¿no? Hoy teníamos una reunión y también sobre cuestiones que tienen que ver la ciencia política en Chile. Para prepararla había leído algunas cuestiones donde ponían a la teoría política en el periodo 80-2000 casi a la cola a la hora de realizar artículos, proponer proyectos Fondecid, etcétera, ¿no? Bien, ¿a qué se debe? Mi explicación particular puede deberse a esto, ¿no? de la presión de una dictadura, pero a la vez hay uno de los artículos que he leído donde se hacen entrevistas a algunos cientistas políticos, ¿no? Y ellos dicen, bueno, la situación que se estaba viviendo de falta de libertades, etcétera, también daba mucha curiosidad por entrar ahí, y mucho anhelo de libertad nos llevaba a estudiar precisamente cuestiones políticas. Y grandes figuras en la actualidad en la ciencia política chilena vienen de ahí, ¿no? De ese anhelo de libertad combinado con la curiosidad que yo os decía y el compromiso público. Por tanto, bueno, no sé si he podido responder, quizá alguien en la sala puede ayudarme un poco más, pero bueno, esta es la... Muchas gracias. ¿Sí? Siguiendo la línea que decía Lorenzo, a mí me parece, por la opinión personal, que posterior a la dictadura se instaló una política de los acuerdos en Chile. ¿Una política, perdona, política de los acuerdos. Sí. Y en función de eso, todas las personas que han seguido con esta línea son personas que estuvieron en la dictadura. Por lo tanto, existe una cosa como nivel sociológico de no molestar demasiado. Entonces hoy día tenemos figuras nuevas, que a lo mejor nacieron a los finales de los 80, que están agitando un poco el sistema político chileno para llevarlo más a un debate. Porque yo considero que en los últimos 20 años, 20 y tantos años, no se ha hecho política realmente, sino que se ha seguido con la estructura que se instaló en la dictadura. Muchas gracias, muy interesante. Sí, tengo una observación respecto al tema de la conformación, sino que la generación de la teoría política, en la medida de que, como usted bien lo planteó, siento yo, la teoría política la estamos haciendo nosotros con toda nuestra formación, nuestra expectativa, nuestras experiencias, pero específicamente un término que rescaté mucho, el término de los privilegios. De los privilegios. Claro, de los privilegios que uno también lleva, digamos, en la mochila y que también hay que hacerlos ver. Eso quiero relacionarlo con lo que usted comentaba al comienzo, también en mira a la generación de la teoría política, al decir nuestro ánimo de conocer, nuestra curiosidad, nuestro conocimiento, cómo lo volcamos para estudiar la teoría política. Y quería hacer un nexo con estas dos cosas que usted había dicho, en función de entender este espacio, por ejemplo, el espacio, el espacio universitario, como un espacio profundamente elitista. Y en ese sentido, hoy día podemos decir de que en las últimas décadas hemos ido lógicamente avanzando en ese espacio digamos, destrabando esa elitización, sin duda. Muchos de nosotros acá venimos de liceos y de colegios seleccionados precarizados, donde muchos de nosotros también somos los primeros en nuestra línea generacional en entrar a la universidad, por ejemplo, ser universitario. Pero quería hacer hincapié en el hecho puntual de cómo la teoría política se ha generado siempre, desde la élite. Y con todos sus privilegios que usted nombraba anteriormente. Ha habido algunas lumbreras sin duda de que han podido levantarse, digamos, y poder alocurar, o poder mostrar, o poder ya sistematizar teóricamente su teoría política. Pero son la excepción. Y hoy día, básicamente, a lo que quiero llegar con el punto, es que nuestro esfuerzo de generación de teoría política particular, digamos, desde este espacio, tiene que ir de la mano con lo que usted nombraba anteriormente, que era el coraje cívico, como nombraba Hannah Arendt, en el sentido de que hay que salir de la sala, hay que salir del aula, hay que salir del espacio elitizado que es la universidad, para entrar al mundo, digamos, ni siquiera tan propio como cívico, sino que el espacio es más popular, en el sentido de ese espacio desconstituido políticamente, que en Chile es mucho. En Chile el espacio de la desconstitución política, herencia de la dictadura, como decía el compañero, es palpable. O sea, nosotros sentimos en nuestro cotidiano, en la micro, en el andar, cómo está la desconstitución política, como no hay una perspectiva y un entendimiento de que las problemáticas que hoy día generan son eminentemente políticas. Mucho menos podemos emplazar a alguien a que tenga postura política para determinar sobre algún punto en particular. Entonces, en ese sentido, me hace mucho juego lo que usted nombraba. En específico, el salir de la sala, el salir de la universidad y
como muchos estudiantes y muchos intelectuales también de la izquierda lo han planteado, en un lenguaje dialéctico. La teoría más la práctica, es esencial. Sí, muchas gracias, Tomás. En realidad, aquí hay una idea fundamental, ¿no?, que yo también trato de trasladar a las clases, que es la idea de, bueno, pensar los espacios como políticos también y pensar los tiempos como políticos. En este caso, con lo que dices, Tomás, si pensamos el tiempo como político, hay repartos injustos de tiempo, evidentes, y dentro de esos repartos injustos de tiempo que están muy conectados a los recursos que tienes o que no tienes, también tiene que ver con las edades y con los sectores a los que tenemos en una comunidad política. ¿Por qué quiero decir esto? Porque como estudiantes jóvenes con capacidad de ir a una universidad, hay un privilegio que es el tiempo. Es el privilegio que comentaba también ayer con los estudiantes de primero, ¿no? Es un tiempo privilegiado en el que podemos estar pensando, dialogando, estudiando, yendo a exposiciones, a cines, a teatros. Por supuesto que si no tenemos muchos recursos vamos quizá a tener que trabajar también, y tampoco tenemos tanto tiempo y tenemos que trabajar en casa igualmente. Pero es como un pequeño paréntesis que se abre en nuestra vida, ¿no?, antes del desarrollo profesional, en el que ya vamos a tener menos tiempo, ¿de acuerdo? Y que tenemos tiempo para todo esto. Por eso los jóvenes, y en concreto los estudiantes, suelen ser tan problemáticos para el poder. Por eso salen tan críticos y tan revoltosos, ¿no? Porque hay tiempo, ¿no? Yo creo que aprovechar este tiempo para salir también es interesante, para aprovechar las aulas, pero también este bloque cultural, ¿no?, que es una idea que a mí me parece magnífica que ha tenido la administración del campus de Santiago, ¿no?, para tener siempre bloques donde haya otras cuestiones distintas, pero también salir fuera, ¿no?, y experimentar incluso en las actividades políticas que se desarrollan, porque se aprende, ¿no?, o como participante o como observador, pero estar también ahí, en exposiciones, en eventos culturales. Esto es importantísimo. Y decías lo de los privilegios. Yo aquí estoy muy de acuerdo contigo. ¿Por qué Hannah Arendt es quizá la autora en teoría política más citada en los últimos 30 años? Hay, creo que era Jeffrey Isaac quien hacía una serie de cálculos y decía, creo, por esto que he mirado, que es la autora más citada, ¿no?, en los últimos 25 o 30 años. ¿Por qué? Porque nos da una mirada muy interesante. ¿Desde qué? Desde el ser mujer, por supuesto, pero también estamos ante una autora que fue apátrida durante al menos 18 años de su vida. Tuvo que huir del régimen nazi, se refugió en Estados Unidos y allí fue una inmigrante sin papeles, hasta que le dieron la nacionalidad. Y esa mirada desde los márgenes, ¿quiere decir esto que si tenemos ciertas coordenadas privilegiadas no vamos a poder ponernos otras gafas, otra mirada? Yo creo que no. En este sentido, el feminismo lo dice de manera muy interesante, pongámonos las gafas moradas, ¿no? Y observemos cuestiones que parecen climáticas, pero que no, que ahí hay unos sesgos de género y unas injusticias que tienen que ver con el ser hombre o mujer, y nos podemos poner, ¿no?, esas gafas. Que a mí como hombre me cueste más que a una mujer, yo creo que sí, está claro. Igual con la clase social, igual con la opción sexual, etcétera, ¿no? Por tanto, es un esfuerzo quizá mayor, y lo tienen más fáciles pues esas miradas, ¿no?, no privilegiadas, pero sí privilegiadas para hacer una cierta teoría política relevante. Porque uno de los grandes actores políticos del siglo XXI, que están siendo los refugiados, los no ciudadanos, por eso la mirada de Arendt, ¿no?, que era una apátrida, nos sirve tanto, ¿no?, para explicarnos algunas exclusiones de lo político, ¿no? Más cuestiones. Natalia, ¿eras? Bien. En cuanto al título donde dice sentido y actualidad, como usted hablaba de los problemas que están actualmente en cuanto a la política, genera la comparación entre Chile y España. Yo tenía una pregunta, una inquietud, como usted quiera llamarlo, o una acotación. El problema de competir contra el pesimismo. Porque todos decimos muy bien, muy bonito, hagamos esto otro, pero al ir a convencer a una persona va a decir, pero ¿para qué si esto es así hace 20 años? ¿Para qué cambiarlo?
Entonces, también creo que es un cambio en cuanto a la teoría política. Competir contra este pesimismo dado la sociedad, más en la sociedad chilena, que una sociedad un cuanto pesimista. No sé si es el caso de España, pero es una cosa. Muy bien, Natalia. No, excelente cuestión para levantar los ánimos aquí en la sala en Santiago. Os he de decir que estos días, por ejemplo, son jornadas de huelga en la Universidad Española, ¿no? Son 3 días de jornada de huelga, este es el segundo, y precisamente ayer yo comentaba, cuidado, que en España se están dando estas jornadas de huelga y parece que hay un pesimismo instalado, las reformas que se están haciendo allí desde el punto de vista neoliberal están siendo bastante arrolladoras, ¿no? Y están cambiando de alguna manera el modelo universitario. Y yo decía también a la gente de España, ¿no? ¡Ey! Cuidado que las movilizaciones sirven, que la transformación, que el no conformismo sirve. Ahora mismo en Chile hay una reforma educativa que veamos hasta dónde llega, ¿no? Que se plantea asuntos como la gratuidad o como la democratización del gobierno universitario, y resulta que sería impensable esto sin la falta de conformismo que ha tenido la comunidad universitaria, en concreto los estudiantes, ¿no? Desde el año 2011. Por tanto, las cosas se pueden cambiar. Pero el papel de la teoría política en todo esto, bueno, tenemos que proponer. No se puede entablar una discusión nacional sobre el cambio constitucional y no tener una discusión teórica sobre qué constitución queremos, para qué, cómo la vamos a revisar, cómo vamos a conformar eso, si finalmente es asamblea constituyente, cómo va a ser la participación ciudadana, sobre qué bases vamos a defender una participación ciudadana, por qué tenemos derecho a participar los ciudadanos y que no haya comités de expertos, por ejemplo. O quien quiera defender los comités de expertos, pues puede irse a Edmund Burke, por ejemplo, y tiene unos argumentos casi imbatibles para defender la sapiencia política de los grandes expertos profesionales de la política, ¿no? Es decir, para mantener unas posturas u otras, el irnos a los grandes de la teoría política nos va a servir, y a la vez estar muy atento a lo que sucede, ¿no? Cuáles son los debates en la actualidad, en el Chile de hoy, sobre esta asamblea constituyente. Y esto, claro que conforma cambios. Os decía en la introducción, ¿no? La pequeña introducción, esta experiencia en España, cómo desde el ámbito de la ciencia política pues se había empezado a ser relevante y se estaba cambiando y se estaban acuñando conceptos que ya no solo se utilizaban en los nuevos medios digitales de los que os hablaba, sino en las cenas de Navidad, ¿no? Familiares. Y la gente ya empezaba a emplear estos nuevos conceptos que estaban saltando a la arena pública. Es decir, yo creo que podemos vencer al pesimismo, que tenemos elementos para decir nuestra labor teórica es relevante, lo ha sido siempre, ¿no? Aquí cuando os hablaba del cuadro, ¿no? Del juramento en este campo, ¿no? de pelota que fue convertido casi en el inicio de la Asamblea Constituyente francesa, ¿no? Lo lograron. Entonces, bueno, Alejandro. Profesor, leí hace un tiempo un artículo en El País que decía un Podemos en el Cono Sur. Entonces, quería saber qué opina usted de eso, si cree que es posible actualmente con lo que está ocurriendo en América Latina, en países donde la institucionalidad política está siendo muy cuestionada, como Brasil, que Dilma Rousseff tiene una aprobación del 10%, Argentina, Cristina Fernández 20%, Bachelet, que ahora va con un 30%, ¿para qué decir Venezuela? Y si no es Podemos, un Podemos en el Cono Sur, la salida. ¿Cuál es, como dice Chantal Mouffe, la salida agonista a estos problemas? Puede ser el surgimiento de movimientos de extrema derecha, como lo fueron en Francia, el movimiento que lidera Le Pen, o movimientos de Austria, Bélgica o Alemania. Bueno, excelente pregunta, Alejandro. Os contaba al comienzo que estos seminarios de la teoría política en la Universidad de Talca van a ser mensuales, pero que hay una actividad extraordinaria que tendremos a finales de mayo, principios de junio, y que ya os diría el tema. Bueno, a partir de la pregunta de Alejandro os puedo avanzar un poco más en lo que estamos trabajando, ¿no? Con el profesor Ricardo Camargo principalmente y con la ayuda del profesor Rayo, ¿no? Que es, bueno, ¿hay bases para una democracia radical en Chile? Esto tiene algo que ver
con la pregunta de Alejandro, y ahí entraremos a fondo, ¿no? A ver si hay bases o no, bases teóricas y prácticas. Vendrán teóricos, vendrán actores relevantes dentro para hablar de esto. Realmente yo creo que sí, pero todavía estoy entrando, como os decía, a comprender el sistema político chileno, pero lo que estoy viendo hasta el momento es que la situación está muy dada a eso, ¿no? Hay esa desafección hacia la clase política tradicional, y luego hay actores que todavía están operando en los márgenes, pero que tienen un discurso muy cercano a lo que yo he podido observar en el desarrollo de la política española estos últimos años, y sobre todo con el papel protagonista primero del 15M, del movimiento de los indignados, y luego de Podemos, que no son lo mismo y que tampoco tienen las mismas bases teóricas. Esto también es importante explicarlo cuando salimos de España, ¿no? Son matices, pero son importantísimos. Y con esto también deciros que, por ejemplo, Podemos, a diferencia del 15M, del movimiento de los indignados, tiene una base teórica latinoamericana, en gran parte. Del populismo a la CLAO y a la MUF procede sobre todo de la experiencia y la teoría radicada en Argentina, ¿no? Y bueno, también muchos de sus protagonistas vienen de trabajar en Bolivia o en Venezuela asesorando a los gobiernos que había allí, tanto de Hugo Chávez como de Evo Morales, o también en Ecuador con Correa, ¿no? Por tanto, la experiencia latinoamericana en lo que está sucediendo ahora en España está siendo protagonista. De ahí que, bueno, ¿es posible un Podemos en el Cono Sur? Yo creo que en el caso chileno sí que se dan las circunstancias, está todo casi preparadísimo para que esto pueda darse, es mi percepción, pero bueno, a ver qué sucede, ¿no? Quizá tiene que darse algún tropezón económico, algún estallido de corrupción más, alguna cuestión, ¿no?, que al final, pues, esto lleve para adelante, o mejor todavía, sin depender de cuestiones negativas, que haya unos teóricos políticos que surjan de nuestras universidades, que hagan propuestas, que se recojan por parte de actores políticos y que mejoren el sistema político actual dando otras opciones, ¿no? No tiene por qué destruir todo lo anterior, sino otras opciones, ¿no?, que saquen. Permítame discrepar absolutamente, profesor. Creo que las circunstancias objetivas no están para... Básicamente, porque si nosotros hacemos una comparación específica con los movimientos, podríamos decir, que buscan democracia radical o movimientos un poquito más populares en Argentina, versus, por ejemplo, en Chile. En Argentina, como en Chile, tuvimos dictaduras que han sido, digamos, animalescas, han sido bestias que arrasaron con todo, sin duda. Pero específicamente la chilena tiene una ganada puntual para ellos, para ese sector determinado, en el sentido de la desarticulación que nombraba anteriormente. En Argentina hoy día no puede, la historia política y el nivel de comprensión teórica, el nivel organizativo, hasta qué punto están los trabajadores sindicalizados, el nivel de capacidad de conducción que podrían tener algunas organizaciones políticas, por ejemplo, en el plano sindical, las confederaciones sindicales, la negociación sindical a través de sectores productivos, genera un ambiente y genera un panorama absolutamente diferente al chileno. En Chile, cuando, por ejemplo, todavía mantenemos la lógica de la negociación colectiva al plano de la empresa, donde los trabajadores no tienen ninguna posibilidad de organizarse, en Chile, cuando tenemos porcentajes de organización del orden del 14%, incluyendo militancia del partido político, hasta el punto de clubes deportivos, como conversábamos el otro día. O sea, en Chile, el 14% de Chile está organizado en algo, pero eso también incluye hasta los clubes deportivos. Y falta el otro infinito por ciento de los chilenos que no tiene nada más que estar mirándose el ombligo. Entonces, en ese sentido, yo creo que la gran diferencia que tiene Chile quizás con el resto del mundo, podríamos decir específicamente con Latinoamérica, es cómo existe una desarticulación absoluta y total del plano digamos, marginal que usted nombraba dentro de la exposición. Ese plano marginal en Chile está aún más desconstituido. Y cuando existe indignación por parte, por ejemplo, hacemos el ejemplo del 15M, movimientos indignados que en Chile también existen, donde podríamos conducir en gran medida la movilización estudiantil que viene desde el 2001 a la fecha, y así otra serie como esas agrupaciones que levantan la Asamblea Constituyente y así una serie de organizaciones ambientalistas. Esa viene aún desde la indignación.
pero no desde el plano político. No desde el plano político, no desde la teoría política y no desde la organización política. Entonces, mientras siga esa desarticulación absoluta y mientras siguen existiendo en el plano de los espacios democráticos esa nula apertura, difícilmente podríamos aspirar, creo yo, a un pueblo. Difícilmente, creo. Muy bien, muchas gracias, Tomás. Muy interesante. Bien, nos quedan 5 minutos. Sí, miren, lo que yo quiero atacar es que a toda pretensión que se pretenda generar a partir de los acontecimientos que tenemos hoy día, por favor hagámosle caso a Aristóteles, que decía, cuando se quiere ver un problema, por favor atiéndase al origen del problema. Prácticamente, empíricamente, tenemos toda la historia de la humanidad, el hombre politizado, y ha habido un problema, no lo quiero decir, ha habido un problema. Y si queremos cambiar a partir de una novedad, una realidad que nos contempla hoy en día, si queremos cambiarla, no podemos considerar ese problema. Y yo creo que la forma en que se tiene que hacer un cambio no tiene que ser las vías institucionales. Tiene que haber toda una evolución del pensamiento, tiene que darle el poder a la concientización y a la organización de las comunidades. A eso es lo que voy. Es que no pretendamos modificar algo mediante la consolidación del tropiezo que ha tenido siempre la historia de la humanidad, que es prácticamente la subordinación hombre con hombre. Muy interesante, ¿no? Precisamente en España lo que pasó con el 15M y el movimiento de los indignados, lo que se decía es que estaba politizando a toda una nueva generación y estaba comenzando a construir ciudades en nuestros municipios otra vez, a la hora de preocuparnos toda una nueva generación por cuestiones que tienen que ver con lo público, con las aguas, con los transportes, con la salud, con la educación y realmente el volver a pensar lo público y a cambiar también nuestras costumbres. Yo suelo decir que las malas costumbres se contagian rápidamente, pero las buenas también, a velocidad de vértigo. Entonces, ese cambio más a medio largo plazo, ¿no? Es algo que a nosotros, sí, como teóricos políticos, sí que nos toca absolutamente de lleno. Y ahí está nuestro compromiso, ¿no? con lo público, a través de crear una mayor conciencia ética, pública, etcétera. Me parece interesantísimo. Rodrigo. Encuentro con todo lo que se ha hablado que el compromiso de nosotros como futuros ciudadanos, o sea, ya somos ciudadanos, pero como futuros agentes que van a tener una voz importante dentro de la política, es aspirar al crecimiento no solamente de Chile, sino que también de Latinoamérica. Cómo somos capaces de nosotros de hacer crecer a nuestro país y luego de que nuestro país crezca, ser capaces de unirnos con otras visiones de Latinoamérica y avanzar juntas como Latinoamérica. O sea, tenemos historia en común, hemos pasado por procesos muy similares, entonces encuentro que lo que se puede hacer entre los países latinoamericanos es importante. Y el compromiso que tenemos nosotros con Latinoamérica también es grande. O sea, no solemos cerrar a Chile, nosotros, pero tenemos que también pensar en Latinoamérica. Fundamental, sí, yo estoy de acuerdo. Venga, un minuto, una última...